El deporte de las grandes ligas nos ha vendido una mentira cuidadosamente empaquetada, una donde la cúspide de la carrera profesional se mide en ceros a la derecha y donde el sufrimiento termina el instante en que se estampa la firma en un contrato multimillonario. Pero ¿qué sucede cuando esa narrativa se rompe en 1000 pedazos ante nuestros ojos? ¿Qué ocurre cuando el cálculo frío de millones de dólares, la lógica implacable del mercado de fichajes, choca de frente con la humanidad más pura, esa forjada en el sacrificio diario, en el polvo de ligas menores y en la fe inquebrantable de una familia? Hemos visto atletas celebrar victorias épicas, levantar trofeos bañados en champán, reír, gritar de júbilo. Pero la imagen que nos persigue es otra, la de un hombre adulto, Luis Arraez, desmoronándose de manera inconsolable en el momento exacto en que la cumbre de su carrera profesional, un contrato que no solo redefine su legado, sino que asegura el futuro de generaciones, se materializa. Es la pregunta que desgarra la lógica cínica del deporte profesional y nos obliga a mirar más allá de las métricas frías, más allá del slugging y el WAR, para encontrar el verdadero pulso del juego. La escena era digna de una película, pero era dolorosamente real. El estrado brillante, los logotipos del equipo recién impresos, el jersey impoluto, y en el centro de toda esa opulencia, un pelotero incapaz de contener un torrente de lágrimas que venían de un lugar mucho más profundo que la simple liberación del estrés financiero. Nos preguntamos, ¿por qué lloraría así un hombre que acaba de ganar la lotería existencial? ¿Por qué esa tristeza o esa mezcla incomprensible de dolor y alivio que no encaja con la euforia prefabricada que la MLB nos exige? Para comprender la magnitud de ese llanto, debemos rechazar la explicación fácil y superficial que nos ofrece la prensa tradicional, esa que dice que cada lágrima tiene un valor de mercado y que simplemente fue la liberación de la tensión económica. Si usted, al igual que nosotros, siente que el pulso del béisbol no solo mide la distancia de un home run, sino el latido del corazón de un hombre que acaba de hacer temblar los cimientos de las grandes ligas, entonces le invitamos a mirar este fenómeno con la lupa que utilizamos en 301 Reportes del Home Run. El traspaso de Luis Arraez y posterior mega contrato no fue solo un movimiento de ajedrez estratégico diseñado por gerentes generales. Fue de hecho un terremoto emocional que puso al descubierto la inmensa presión que soporta el atleta de élite, especialmente aquel que, como Arraez, desafía las normas establecidas. Estamos hablando de un pelotero que en esta era dominada por la velocidad de salida y el launch angle, donde cada swing es analizado por algoritmos diseñados para la potencia máxima, es un anacronismo glorioso. Él es un historiador del plato, un bateador de contacto que desprecia el ponche como si fuera una afrenta personal a la pureza del juego. Su promedio de bateo de 3.54 en la temporada anterior, una cifra que hoy parece sacada de la década de 1940, no fue una simple racha de suerte, ni una anomalía estadística. Fue una declaración de principios, una demostración categórica de que la precisión, la habilidad artesanal de poner la bola en juego, aún puede y debe vencer a la fuerza bruta, a la obsesión por el cuadrangular. Cuando se anunció el mega contrato que lo catapultó a ser uno de los mejores pagados en su posición, el mundo vio a Luis Arraez, la máquina de bateo, desmoronarse literalmente en el estrado. La primera reacción, predeciblemente cínica, provino de aquellos que solo ven estadísticas financieras. Si esa lágrima vale 100 millones garantizados, el cuerpo reacciona por instinto animal,
dictaminó un conocido analista financiero del deporte en su programa de radio, argumentando que era una liberación de estrés económico, nada emocional, puro negocio. Pero permítanos ser francos. Esta perspectiva simplista no entiende absolutamente nada sobre quién es Luis Arraez, ni sobre la batalla ideológica que ha librado. Si el motor principal de este hombre fuera exclusivamente el dinero, ¿por qué se dedicaría con fervor casi religioso a un estilo de bateo que la mayoría de los scouts modernos y los modelos analíticos de la nueva escuela consideran ineficiente para generar precisamente esos grandes contratos? La sabiduría de la élite de la MLB predica: batea fuerte o siéntate. Arraez batea donde quiere, desafiando esa máxima. Aquí es donde nuestro análisis debe volverse quirúrgico, porque los números, en contra de la opinión de los cínicos, lo delatan. Arraez tiene un porcentaje de strikeout históricamente bajo, a menudo inferior al 5.8%, una cifra ridícula y casi imposible cuando el promedio de la liga moderna supera con creces el 22%. Él no está en busca del home run que paga el contrato, sino que busca la base, el contacto, el movimiento que construye la ofensiva. Es un artesano que usa un cincel en una fábrica diseñada para robots gigantes. Para entender la cascada de lágrimas de aquel día, la clave no está en el futuro asegurado, sino en el pasado. Debemos retroceder mentalmente a sus inicios, a los campos polvorientos y a las academias humildes de Venezuela, donde el sol quema y las esperanzas son lo único que se puede pagar. La batalla de Arraez no fue solo física contra los lanzadores, fue sobre todo una batalla ideológica, una guerra de narrativa personal. Durante años, él batalló no solo contra sliders y curveballs, sino contra la constante narrativa que decía que su talento era insuficiente, que era demasiado pequeño, que su enfoque de bateo, aunque hermoso, no encajaba en la era del launch angle. La gente de béisbol le decía que el contacto puro ya no era rentable, que su habilidad, por exquisita que fuera, era un lujo que los equipos modernos no podían permitirse como ancla central. Su desafío central era demostrar que la habilidad pura, la conexión del bate con la pelota, la visión del cirujano en el plato, valía tanto o más que la potencia bruta. Este traspaso monumental, este contrato que lo sella como la piedra angular de una franquicia, por lo tanto, no fue solo una transacción financiera, sino que fue la validación definitiva de su filosofía de béisbol, una filosofía que estuvo a punto de ser desechada, calificada de obsoleta y sustituida por la fuerza, la validación ante la historia. El clímax emocional y la razón de ese llanto tan desgarrador que paralizó a la liga reside precisamente en la carga psicológica del rey del contacto. El año pasado, cuando se rumoreaba que su equipo anterior dudaba sobre su extensión a largo plazo, Arraez se enfrentó a la crítica interna más cruel, la de los que decían que él era un lujo estadístico, un premio individual brillante, pero no una necesidad fundamental para ganar un campeonato moderno. Se le percibía como el jugador que te da el título de bateo, pero que no necesariamente lidera desde el poder la ofensiva crucial. El nuevo contrato, al convertirlo en el mejor pagado de su posición, fue el golpe de gracia a esos detractores. La presión que sintió en ese estrado no era solo por batear 350. Era la presión de ser el ancla indiscutible de una franquicia que invierte su futuro completo en su método, en su visión. Es el miedo palpable, la responsabilidad inmensa de saber que el éxito de cientos de millones de dólares, el destino de una organización deportiva, recae sobre hombros que, irónicamente, fueron tildados durante años de demasiado pequeños. Pero incluso esta profunda comprensión de la presión ideológica se queda corta para explicar la intensidad de esa liberación. Hay un giro,
Una revelación que ata el nudo de esta emoción y la transforma de liberación personal en redención colectiva. En una conversación que mantuvimos en Off the Record con una persona muy cercana a su familia, Marisola Arraez, su esposa, nos reveló la promesa secreta que Luis había llevado como una losa invisible durante más de una década. No era por el número en sí, nos explicó ella. Luis siempre tuvo un objetivo, un único norte: garantizar que, sin importar lo que pasara en el campo, el sacrificio de su madre y de su comunidad en Venezuela valdría la pena. Pero más específicamente, él prometió en su adolescencia un juramento hecho en medio de la precariedad y la ambición, que el primer gran contrato que obtuviera no solo lo aseguraría a él, sino que aseguraría la construcción de una clínica deportiva gratuita en Guama, su pueblo natal. No era un sueño pasajero, era una promesa de 16 años, un peso de deuda moral que llevaba tatuado en el alma. El llanto de Luis Arraez, ese estallido que vimos en las noticias, no fue la simple alegría egoísta de la riqueza personal. Fue el estallido emocional y físico de haber cumplido por fin esa deuda moral inmensa con su comunidad, de haber transformado cada gota de sudor en ligas menores, cada crítica y cada contacto fallido en cimientos de ladrillo para los que vienen detrás. El contrato no era un acuerdo financiero con el equipo, era la firma de un pacto personal con su pasado. El mundo entero, los comentaristas y los medios cínicos vieron al MVP llorando por millones. Su familia vio al niño que finalmente pudo respirar aliviado. El traspaso de Luis Arraez no fue solo un movimiento de ajedrez estratégico, un cambio de bandera en el mapa salarial de la liga. Fue un verdadero terremoto emocional que puso al descubierto la inmensa presión y la vulnerabilidad que soporta el atleta de élite. Visto con la lente de la verdad que acabamos de exponer, la verdad de la clínica, de la promesa a su madre, este contrato se magnifica más allá de cualquier cifra. Expuso la fragilidad de un hombre obligado a cargar sobre sus hombros no solo el éxito de una franquicia multimillonaria, sino el destino de una comunidad entera. Es el peso de la redención. Lo que Arraez logró en ese estrado, más allá del bateo de contacto y la base segura, fue una victoria ideológica crucial. En esta era de la velocidad de salida y el launch angle, una era que constantemente desdeña la paciencia y la precisión, Arraez se mantuvo firme en su anacronismo glorioso, la convicción de que la precisión aún puede doblegar a la fuerza bruta. Su megacontrato no fue solo un pago por su desempeño, fue la validación definitiva, el golpe de gracia a todos aquellos scouts y analistas que le dijeron durante años que su método, el del artesano contra la fábrica de robots, era insuficiente, un lujo innecesario en el béisbol moderno. Él no solo obtuvo un contrato, legitimó una filosofía entera del juego. Las críticas que lo tildaban de ser un lujo en lugar de una necesidad para un equipo de campeonato moderno quedaron pulverizadas bajo el peso de esos 100 millones garantizados. Este acuerdo monumental se convirtió en la prueba de que la habilidad pura, la conexión del bate con la pelota, vale tanto o más que la potencia desmedida. Así se resolvió el conflicto de Arraez. La presión no era solo por batear por encima de 350, sino por ser el ancla de una filosofía de béisbol que estuvo a punto de ser desechada por las métricas modernas, y por cumplir esa deuda moral que databa de sus años de adolescencia en Venezuela. Las lágrimas de Luis Arraez, por lo tanto, no fueron la reacción química superficial al alivio económico, como sugirió el cinismo mediático. Fueron el estallido de haber transformado el sudor, la duda y el sacrificio de su madre en cimientos de ladrillo para los que vienen detrás. El contrato no era un simple acuerdo financiero con el equipo, era la firma de un pacto personal con su pasado y con su gente. El mundo entero,
Los comentaristas y los medios cínicos vieron al MVP llorando por millones. Su familia vio al niño que finalmente pudo respirar aliviado. Si lograste entender la profundidad de este momento, si te conectaste con esta historia que va mucho más allá del diamante, por favor déjanos tu me gusta y comparte este análisis para que más personas miren el alma del juego. Suscríbete a 301 Reportes del Home Run para recibir más contenido que busca la historia detrás de la estadística. Pero ahora díganme ustedes en los comentarios, ¿qué otro momento en la historia reciente de la MLB creen que encapsula mejor la tremenda presión y la redención del atleta moderno que esta demostración de humildad y lágrimas de Luis Arraez? Los leo.